Buenas noches. Publicar datos, y más si se hace continuamente, como está ocurriendo día a día desde hace 2 años con la pandemia, se hace por transparencia, pero también para influir en la opinión pública. Y al acaparar la atención, se corre el riesgo de no valorar otras cosas, como los dañinos retrasos en la atención sanitaria a quienes sufren otras patologías que en ocasiones se ven muy acrecentadas por ello, o de lo que está siendo una realidad muy grave, los problemas psicosociales, incrementados ahora pero tenaces desde hace mucho tiempo, de los que casi nunca se ha querido hablar pero cuyos resultados trágicos son muy preocupantes. 10 personas se suicidan en España cada día. Ha crecido un 30% en los últimos 10 años. Y ojo, en nuestro país es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Debe saberse y actuar en 2 sentidos. Se han anunciado y puesto en marcha planes de actuación para detectar los casos de riesgo y evitarlos, y está bien, pero hay que hacer una reflexión más profunda. Es fundamental preguntarse por qué se llega ahí, qué formación le estamos dando a nuestros jóvenes, quién y cómo interviene en ella, qué valores se les transmite por parte de la sociedad actual, qué expectativas se les genera para que esto se produzca, año tras año. Tenemos que ocuparnos de lo urgente, pero no podemos desatender lo importante. Buenas noches y bienvenidos a este programa que va de eso que han escuchado ustedes. Evidentemente es algo francamente importante del que cuesta trabajo hablar, pero es fundamental que hablemos. Y vamos precisamente a comentar una de esas cosas, por qué cuesta trabajo y si es importante o no. Nos acompaña hoy César Giner. Él es psicólogo, doctor en Derecho y criminólogo aquí en esta casa, en la Universidad Católica de Murcia. César, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Un placer contar contigo para analizar estas cuestiones. También nos acompaña José María García Basterrechea. Él es médico especialista en adicciones. Hace tiempo que no contábamos con él y es un placer que vuelvas aquí a esta casa. Muchísimas gracias, buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por volver a contar conmigo en este debate. Gracias. Y Pablo Oblesas, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Pablo, encantado. Pues un placer, Antonio, buenas noches. Es un gusto estar aquí con estos compañeros de tertulia para tratar temas delicados, nada agradables, pero al mismo tiempo que deben ser expuestos para que tomemos conciencia todos y ayudemos, porque todos podemos contribuir y todos conocemos a personas tal vez propensas a ideas pues no especialmente positivas o optimistas. Para empezar, César, ¿debemos hablar de estos temas? ¿Se debe hablar de estos temas en los medios de comunicación? Ha habido un rechazo, una negativa durante muchos años y parece que la tendencia ha cambiado y que vosotros, los profesionales, estáis indicando por dónde deben hacerse las cosas ahora. Siempre hay que hablar las cosas, no hay que ocultarlas, pero hay que hablarlo de una manera que no sea sensacionalista, poniendo límites como en todo y claramente. No hay que tener miedo a hablar de ciertos temas, hay que hacerlo de una manera científica y clara, para evitar males mayores. Hay que prevenir, hablando se previene. Pero es verdad que cuesta trabajo tratar estos temas, José María. Cuesta mucho trabajo, pero porque estamos hablando de algo tan grave que abordan algunas familias con un dolor inmenso. Pero hay que hablarlo sin morbo, hay que hablarlo con claridad y siempre buscando las opciones para las muchísimas personas que sufren, que sepan que pueden hablar esto y que tiene solución. Me ha sorprendido, Pablo, que en los medios de comunicación también durante muchos años es un tema tabú, además se ha dicho. Sin embargo, ahora llevamos una temporada en donde las noticias se suceden en este ámbito, tratadas, yo creo, en efecto, con ese sentido de responsabilidad, pero se tratan. Yo creo que ha habido un cambio de prisma manifiesto y me parece que tiene que ver con que los datos y el incremento masivo, un 250% en ideas suicidas entre los españoles, el que se haya convertido el suicidio en la mayor lacra, mayor causa de mortandad entre los jóvenes entre 14 y 29 años, el hecho de que la política anterior de ocultar no haya significado para nada que ese esfuerzo por evitar el efecto mimético llevase a algún tipo de mejora, pues yo creo que, como decía César y también el doctor,
es lógico tratar con madurez, respeto, desde el framing que diríamos en el mundo de la comunicación apropiado, y también para corregir y para concienciar, porque sabemos que el 90% de los casos de intento de suicidio y de suicidio están ligados en muchos casos a trastornos mentales, a aislamiento, a soledad. Entonces, si hay una sociedad concienciada, atenta a detectar en ciertas personas, en los niños, en los colegios o en los institutos, potenciales víctimas de este tipo de tendencias, tal vez podemos ayudarlas y se puede corregir. Es un mal social que se puede corregir. Con lo cual creo que es bueno tratarlo, concienciar para apoyar. Vamos a hablar no solamente de este aspecto, del más grave, el más trágico, el trágico lógicamente, que es el suicidio, pero también de otras cuestiones que afectan a los niños en la adolescencia, como son las adicciones en su amplio abanico, o también el uso de nuevas tecnologías o el abuso de nuevas tecnologías, ciberacoso y demás. Este tipo de cuestiones que, César, se han visto agravadas bajo tu punto de vista en el contexto actual. ¿Lo favorece que este tipo de cosas se produzcan o en realidad es algo estandarizado, habitual ya y que se va incrementando incluso año tras año, con independencia de lo que ha ocurrido en estas fechas? La sociedad, el momento actual, hace que haya unas adicciones o no, eso hay que tenerlo claro. Hemos visto cómo van aumentando ciertas sustancias, lo hemos visto, todos lo sabemos, los ansiolíticos aumentan, hemos visto cómo va bajando cada vez más la cocaína en los jóvenes. Vemos que estamos en una sociedad nueva, donde las nuevas tecnologías forman parte de la cultura de los jóvenes. Por lo tanto, estamos creando nuevas adicciones a las nuevas tecnologías. Hoy una persona joven dedica muchas horas a ver si le han dado un like. Antes no sucedía, pero es porque es una realidad social hoy en día y lo tenemos que tener claro. Nunca hay que prohibir, hay que educar y hay que poner límites a esas nuevas adicciones. Tenemos que educar no desde la casa, no desde los colegios, sino desde la comunidad. Cómo ponernos todos de acuerdo, decir, hacer un uso responsable y evitar esas adicciones. Tenemos que tener en cuenta que el joven está en un proceso de maduración, no una personalidad que todavía esté formada, y donde la adicción a los videojuegos, ¿por qué ocurre? Porque cuando tiene una recompensa muy alta, aunque sea ficticia, y el coste es muy bajo, va a tener una adicción, más fácil que tenga una adicción. Pero estos tiempos que, un año, meses de confinamiento o de restricciones, ¿han favorecido este tipo de cosas? ¿Han perjudicado el desarrollo emocional, evolutivo? Vemos que en el COVID han habido como unos daños colaterales, no solo ha sido restricciones, muertes, enfermedad física, ha habido ansiedad, ha habido depresión, han habido ideas de suicidio, ha habido suicidio. Hemos visto que tenemos más tiempo en casa. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? ¿Qué era lo que tenían a mano? Por ejemplo, los videojuegos. Por lo tanto, si yo paso más tiempo con los videojuegos, es más fácil que genere una adicción. José María, estos momentos, este tiempo, esa fotografía, ¿es diferente? Es diferente, mira. Es un paréntesis dentro de... Por una parte tenemos una realidad. Las drogas existen desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra y se han utilizado diferentes sustancias a lo largo de la historia de la humanidad con diferentes fines, unas veces rituales y luego fundamentalmente psicoactivos. En los últimos 100 años aproximadamente tenemos dos grandes bloques de sustancias. Las sustancias legales, alcohol, tabaco, benzodiazepinas, y luego tenemos las sustancias ilegales, cannabis, cocaína, opiáceos, etcétera, etcétera. Entonces se ve una diferencia significativa de las sustancias que son legales, se consumen mucho más. Y en estos últimos años lo consumen más las mujeres que los varones. Y en jóvenes también. Todas las sustancias legales e ilegales han bajado a lo largo de estos últimos 2 años en la encuesta que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad sobre los estudiantes escolarizados de 14 a 18 años. Y han bajado un poquito, probablemente porque, claro, están en casa. Con la pandemia ha habido muchos periodos de confinamiento, bueno, un periodo grande, y luego periodos donde el ocio ha estado disminuido. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa esto tienen menor acceso, están en casa, los padres lo toleran menos y las drogas han bajado un poquito, fundamentalmente alcohol y incluso el tabaco.
probablemente porque hay más factores, todas las campañas de publicidad y la concienciación de que son sustancias peligrosas. Por ejemplo, en Gran Bretaña el alcohol ha aumentado significativamente, pero en España ha bajado. Y luego tenemos las drogas ilegales que han bajado significativamente mucho. De las legales, las benzodiazepinas, sin embargo, es la única droga que en esta última encuesta, publicada en diciembre, ha aumentado. ¿Por qué? No tenemos los datos, pero todos imaginamos que la angustia, la tristeza, la soledad, el miedo, la presión de una pandemia tan tremenda como la que estamos padeciendo ha generado un desasosiego, unas alteraciones del estado de ánimo, unos grados de ansiedad que desgraciadamente, en vez de afrontarlo con una actitud positiva, con comunicación con la familia, muchas veces buscamos el recurso fácil, la química. Deme usted una pastilla que quiero que se me quite la ansiedad o quiero dormir. Y esto es una parte. Y luego, si me permites un inciso más, tenemos las adicciones comportamentales, es decir, las que no son a través de una sustancia. Y ahí tenemos ludopatía, internet y otras muchas, también las compras, etcétera, etcétera. De todas estas, las más importantes por diferentes motivos son las nuevas tecnologías, móvil, internet, que es altísimo porque es la única medio de socialización que muchos jóvenes han tenido en este periodo, y luego tenemos la ludopatía, que merecerá unas palabras aparte porque no están asociadas tanto a esto, sino a la disponibilidad y a las tremendas campañas de publicidad que hasta septiembre de este año se han estado haciendo. Has abierto un abanico de temas que vamos a abordar en profundidad ahora, Pablo, pero globalmente. En primer lugar, hay que decir que los trastornos mentales que se han producido fruto o en el contexto de la pandemia afectan mucho más a los hogares pobres, a los hogares sin medios, como 4 veces más. Los hogares más favorecidos, en esos hogares se da mucho menos el trastorno mental, la depresión, etcétera, y por tanto, como el 90% de los casos de suicidio parten de personas con trastornos mentales, pues obviamente está concentrado en los hogares más deprimidos. Al mismo tiempo, a nivel global, cuando uno analiza las tasas de suicidio durante la pandemia, resulta que en las economías ricas, puesto que el Estado ha venido en socorro y ha contribuido a mantener niveles de calidad de vida, incluso de consumo, altísimos, mayores que los que había previos a la pandemia. Y me refiero, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos. Cada americano ha recibido un cheque semanal de $600 por encima de su salario, además de su salario. ¿Y eso qué ha contribuido, ligando con las ideas de César? A que la gente que estaba en casa ha volcado el consumo ¿en qué? En medios, en bienes. ¿En qué tipo de bienes? Tecnológicos. Sabemos que las empresas tecnológicas, desde PC Componentes en mi pueblo hasta a nivel global, por supuesto, Apple y otras compañías, han incrementado exponencialmente sus beneficios y sus ventas. Y lógicamente, ¿eso qué implica? Implica que en el caso de España, cada joven pasa una media de 4 horas consultando su teléfono, las redes sociales. Y de ese comportamiento vemos 2 cosas, que las chicas son, y lo señalaba el doctor, muy sensibles a los likes, y conocemos casos incluso de influencers de talla global que han entrado en depresión o incluso se han suicidado por ver que perdían visitas a su página, a su entorno digital. Y en el caso de los chicos, lo que se ha favorecido con ese mal uso o ese uso perverso de la tecnología ha sido el acoso, el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, me parece muy importante distinguir entre esos 2 ámbitos lo que serían adicciones químicas a las drogas, y es muy alentador lo que dice el doctor de que hayan bajado lo que en España ha sido un flagelo constante, heroína, cocaína, las drogas ilegales, incluso el cannabis. Y sin embargo, como las drogas legales que están en los supermercados han crecido sustancialmente, el alcohol, etc. Y en el caso de las adicciones que serían, digamos, tecnológicas, pues quiero señalar que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha incluido por primera vez el gaming como una adicción, y China ha prohibido que se consulte, que se deje a los niños jugar más de 1 hora al día a los videojuegos. Videojuegos y telefonía pues dan lugar a una serie de entornos corrosivos o peligrosos para los jóvenes. Yo creo que, no hay que criminalizar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías lo estamos viendo, por ejemplo, en que ayudan a que se establezcan diagnósticos mucho más precisos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud. O han ayudado, por ejemplo, en la docencia durante esta época
Ahora que permanezca, ya veremos en qué grado, pero a que permanezca esa relación y esa docencia. Bueno, y mil cosas más, en mil ámbitos más. Esas nuevas tecnologías pues han ayudado muchísimo, ¿no? Pero es cierto que cuando se expande hay que también hacer un control y el problema es el abuso. ¿Nos han ayudado? ¿Hasta qué límite nos hemos pasado, en cierto modo? ¿No estábamos, digamos, acostumbrados y ha sido un boom, César? Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida ya. Decir lo que no es decir que estás ciego y no lo quiero ver. Sería el síndrome del avestruz. La nueva tecnología nos enfrenta en todos los ámbitos a algo nuevo. En el educativo, tal vez, tenemos que reflexionar toda la sociedad, toda la comunidad educativa, que estamos, yo creo, es una visión mía, que estamos en un sistema educativo del siglo XIX, con profesores formados en el siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Hoy los contenidos están en un móvil. A los jóvenes, ¿cómo los tenemos que educar? Poniéndoles límites, no prohibiéndose. Diciendo dónde hay que buscar información veraz, científica, objetiva. Y luego, en nuestra época, somos más mayores, vamos a cualquier juguetería, Horacio Reyes iba a cualquier juguetería y te ponía juguetes de los 3 a los 5 años, de los 7 a los 8. ¿Por qué? Por el desarrollo cognitivo, por el desarrollo social. En Internet no estamos acostumbrados a eso. Y hay que poner esos límites en las nuevas tecnologías. Para mi edad evolutiva, para mi personalidad, para mi edad moral, para mi edad cronológica, ¿cuál es ese límite? Tenemos que educar en las nuevas tecnologías, pero a utilizarlas. Voy a dar la palabra a José María Pablo sobre esta cuestión, pero antes vamos a escuchar a varios psicólogos que están trabajando directamente con personas afectadas. Nos ha atendido Rafael Llor y Clara Molina, de la Asociación Albores, y también a Mariola Egea, terapeuta del Proyecto Hombre, aquí en Murcia. Las redes sociales nos permiten escondernos. Es más fácil poder ejercer esto, ¿no? Y además el daño puede ser incluso mayor, ¿no? Porque a la hora de compartirlo con otros compañeros, ¿verdad?, la ridiculización de la víctima es muchísimo mayor, ¿no? Y el impacto que eso puede tener sobre la víctima puede ser muy peligroso, ¿no? Incluso puede llegar a sentir depresión, a aislarse, a no querer relacionarse, incluso en muchos casos se ha podido llegar al suicidio. Es decir, cuando estábamos en la situación de confinamiento no había mucha más alternativa, ¿no? En muchas casas se utilizó, ¿no?, también las nuevas tecnologías para generar espacios de cierta autonomía dentro de la casa, ¿no?, y poder estar separados un poco de los demás y tener la sensación de que salías un poco de ahí, ¿no? Entonces, efectivamente eso, casi que como han pasado 2 años desde entonces, desde luego eso ahora ya forma parte de la propia dinámica, ¿no?, de estos chicos en cuanto a la relación, ¿no?, en cuanto a las relaciones y también de los adultos. Los casos que estamos tratando ahora mismo son autolisis e intentos de suicidio no consumados, pero sí que han podido llegar a intentarlo de una manera manifiesta. Y luego también lo que estamos tratando o nos está empezando a llegar son estos indicadores que se están detectando en los colegios, donde desde los propios docentes están descubriendo que hay cambios de conducta. El motivo por el cual están empezando a oírse más es porque cada vez seguramente haya un mayor nivel de sufrimiento y sean herramientas y son herramientas de alivio para estos chicos para intentar reducir los niveles de angustia o los niveles de descontrol, de incertidumbre. Pues hemos notado, bueno, a ver, hemos visto que efectivamente los chavales están más dependientes de los móviles, ¿no? Y también sí hay un incremento en el abuso de videojuegos, por ejemplo, pues todo derivado de la situación de limitación, ¿no?, en cuanto a salir y las relaciones sociales que tienen. Entonces, es verdad que las familias se están viendo como un poquito perdidas porque no saben muy bien cómo gestionar el abuso que los chavales hacen de los videojuegos, por ejemplo, en casa, porque están metidos en casa, o los dejan salir menos por el miedo, ¿no? Pero a la misma vez, pues tampoco los padres se atreven a dejarlos socializar como antes o salir como antes. Entonces, si estás en casa, pero no quiero que abuses de videojuegos, ¿vale? Pero a la misma vez te limito las salidas porque nos da miedo la situación. Entonces sí que hemos visto un poquito de conflicto en ese sentido y un poquito más de abuso con videojuegos y tecnología en general.
Por supuesto que, a ver, el uso de la tecnología ha sido muy beneficiosa para que ellos puedan estar en contacto con sus iguales y ya ha servido como un poco para paliar esa falta de socialización, pero en el momento en el que limitas otras formas de relación, pues se genera un abuso de las pantallas son adictivas. Pues hay que negociar con ellos todo lo que tiene que ver con, pues eso, el salir, el volver a casa a cierta hora, el permitirles hacer ciertas cosas. Es que siempre desde la responsabilidad, la negociación con ellos, pero si los limitamos a estar en casa y no les damos la oportunidad de hacer otras cosas, pues es muy probable, claro, que lleguen los casos de abuso de la tecnología. Me quedo con esa palabra, lo de la responsabilidad, porque estaba hablando ella de la utilización de las nuevas tecnologías, por ejemplo, para dar clase. También me estaba acordando, por ejemplo, de un videojuego, los videojuegos, ¿no? De un videojuego que se ha hecho, que es maravilloso, que ha dirigido o ha trabajado en él nuestro compañero Manuel Pardo, y que el profesor de esta casa, para enseñar a los niños a hacer reanimación cardiopulmonar. Y a través de él los niños lo han aprendido, esa mecánica, cantando canciones, y es una auténtica maravilla, ¿no? Es decir, que la cuestión está en esa responsabilidad, ¿no? Bueno, Manuel Pardo es capaz de hacer de todo, ¿no? Nuestro amigo compañero Manuel Pardo es admirable. Hay que decir dos cosas. Yo recuerdo que me contaron el caso de un niño excluido en un colegio muy próximo, aquí en la UCAM, y era un niño que sus padres le prohibían tener teléfono móvil, no tenía móvil. Eso lo excluía de la vida social del colegio, lo hacía el rarito del colegio. O sea, es muy pernicioso y negativo querer llevar a nuestros hijos a antes del siglo XIX o convertirlos en una especie de mormones o amis en medio de una sociedad moderna como la española. Yo creo que, como ocurre con el alcohol o otras drogas legales, tienes que educar a tus hijos, a tus jóvenes, a un consumo responsable. Y eso se dice mucho, y es verdad que hay personalidades propensas a los excesos o al descontrol, y en general la gente es razonable y hace un uso responsable. Las tecnologías son extremadamente buenas y son muy positivas y nos han ayudado y nos ayudan a diario a todos. En un 95% de los casos o más seguramente son irreemplazables y además tienen un efecto muy positivo. Lo han tenido, como has señalado tú, en la etapa más dura de la pandemia, con los confinamientos y la posibilidad, por ejemplo, de la UCAM, de impartir docencia de calidad mediante unas plataformas estupendas que nos han permitido estar en contacto en todo momento, casi como sustituyendo a la presencialidad cuando hubo confinamiento estricto, duro, con nuestros alumnos. Y eso es estupendo, maravilloso. Y la pandemia ha propiciado un salto potente hacia la digitalización, que además es por lo que la Unión Europea nos está transfiriendo miles de millones, 160.000 millones, de los cuales un buen trozo de ese pastel es para digitalizarnos. Así que eso es muy bueno. Pero sí que es cierto que si no nos educamos a gestionar, a usar, cuántas horas es normal para un cerebro humano, el cerebro de un adolescente que está formándose, acceder a materiales de ocio, por ejemplo, pues evidentemente quedas capturado en una red. Y quiero señalar algo muy importante. Una gran compañía de Silicon Valley, Facebook, acaba de cambiar su nombre de marca a Meta. ¿Y por qué? Porque emergió por un empleado, una antigua ejecutiva que dejó la empresa, que la empresa sabía que la red social, Facebook, y alguna otra que gestiona esta misma compañía, generaba en las chicas anorexia, depresión, ansiedad y otras. Lo que quiero decir es que el problema está en que dentro de la tecnología están las aplicaciones y las personas. Y dentro de esas aplicaciones, incluso las más usadas, hay cerebros muy inteligentes, muy sofisticados, muchos psicólogos, muchos matemáticos que estudian cómo dejarte pegado a la red. Y por eso hay que establecer tiempos. José María, el problema es el siguiente. Seguramente, más o menos, nosotros tenemos una franja de edad importante entre unos y otros, pero más o menos a nuestros hijos, les podemos aconsejar sobre el consumo del alcohol, porque es algo ya que conocemos de toda la vida y sabemos dónde están los excesos, más o menos, ¿no? Aunque hay variantes, pero bueno, más o menos conocemos ese mundo y sabemos qué podemos decirle, qué podemos aconsejarle. Pero ¿cómo vamos nosotros a aconsejarles a un chaval de 18 años o de 20 sobre nuevas tecnologías si no sabemos, si ellos saben 1000 veces más que nosotros? Hay un problema ahí, por tanto, de abordar desde el punto de vista de las familias. Es decir, necesitamos una formación, yo creo, ¿no?, para poder abordar y trabajar
esa cuestión dentro de nuestra propia familia con nuestros hijos, ¿no? Claro, el problema es Hay que una brecha. hay una brecha digital importantísima. Algunos adultos se han puesto al día, muchos padres de 30, 40, 50 años están incorporados, pero la gente que tiene más edad, pues algunos poquitos, están fuera de juego. Lo estamos viendo ahora con los problemas de los bancos en algunos pueblos. Entonces, esta brecha digital es una realidad y nuestros hijos muchas veces no tienen el apoyo porque hay una presión de grupo imprescindible para tener un móvil, para tener todo lo que sean videojuegos o lo que sea acceso a Internet y redes sociales, y esa presión de grupo hace que nuestros hijos quieran los móviles y quieran los aparatos desde muy pequeñitos. Por otra parte, hay una altísima permisividad en algunos padres, totalmente desbordados por el día a día, por el trabajo, por el estrés, y que si le dejo un móvil a los 3, 4 años o incluso antes, pues el niño o la niña está ahí jugueteando y no molesta. Y entonces todo esto son realidades que tenemos que tener en consideración. Como decía Pablo, no demonicemos a las nuevas tecnologías, son fundamentales y estamos viendo que hay el mundo digitalizado y el mundo no digitalizado, y dentro del propio mundo digitalizado a aquellos espacios, a aquellas familias que tienen acceso y las que tienen más dificultad, y todo está generando discriminación, está generando brechas importantísimas. Al margen de toda esta realidad que es verdad y que tendremos que intentar disminuir, pero no se puede criminalizar las nuevas tecnologías porque son fundamentales. El mundo está avanzando así y avanza a unas velocidades impensables hace 40 años. Desde el punto de vista adictivo, no todos los jóvenes, no toda la gente que juega videojuegos, no todos los que están utilizando redes sociales tienen problemas. No, tampoco es verdad que porque nuestros hijos estén a veces 7 y 8 horas tengan un problema importante. Pueden tenerlo, y cuanto menos controlemos, menos protejamos y menos permitamos o no favorezcamos que estos jóvenes tengan otros medios de diversión y de contacto que no sean las redes digitales, pues tal vez todo esto pueda hacer que en personas vulnerables, porque no todo el mundo tiene la misma vulnerabilidad, la forma de enfrentarse a los problemas, la capacidad asertiva, la capacidad de relacionarse con el mundo, son cuestiones que de alguna manera discriminan y que cada persona va a ser diferente. En todo este contexto tan amplio que es difícil concretar en tan pocos minutos, nos encontramos con un grupo de jóvenes que sí tienen adicción a las nuevas tecnologías, que empiezan a tener una pérdida del contacto con el mundo familiar y social, que empiezan a tener una bajada brutal en los expedientes académicos, que empiezan a tener problemas a veces de amistad, de emociones, de tristeza, de ansiedad, porque a veces las redes digitales son perjudiciales. Y el bullying que se hace en el colegio se puede amplificar de forma exponencial y gravísima a través de las redes sociales. Todo esto son datos que los padres, que las familias tienen que estar alertas, los profesores también hasta cierto punto. Y si estamos alerta, podremos protegerlo, porque sí es verdad que hay un porcentaje no pequeño. Vamos, César, a las otras adicciones, digamos que a las clásicas, las tradicionales, aunque también han evolucionado. Decía antes José María que ha habido un cambio, y yo me he quedado en ese informe al que él ha hecho alusión, que ha elaborado el Ministerio de Sanidad sobre el consumo de ciertos fármacos en adolescentes. Es decir, ya no estamos hablando de la cocaína, la heroína, ni siquiera del alcohol, sino de lo que son fármacos, ansiolíticos en concreto, los somníferos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué evolución ves tú, percibes ahí y por qué? Cualquier situación, cualquier objeto, cualquier suceso que nos cueste muy poco y que tenga una respuesta, una recompensa rápida, la queremos todo el mundo. A eso unido de que un tipo de aprendizaje que tenemos es el vicario, el observacional. Los ansiolíticos, los psicofármacos forman parte de la sociedad. Por lo tanto, si yo estoy nervioso, tengo ansiedad y con la química rápidamente se me quita, voy a querer un ansiolítico y mañana voy a querer otro y pasado otro y al final voy a querer una dependencia.
Pero en gente con 16, 17... Claro, pero que en los jóvenes el problema, eso pasa en todas las capas de la sociedad. Sí. Lo que pasa es que los jóvenes son personas más vulnerables, tienen menos técnicas de recursos de afrontamiento. La ansiedad no la van a tratar a nivel cognitivo, a nivel conductual, sino por la química. Tengo el efecto inmediato. Eso es lo que nos pasa. ¿Por qué se crea realmente una adicción? Pablo lo ha dicho, y José María. Hay personalidades, desde luego, pero cuando se crea una adicción es porque tenemos carencias de otro tipo. La suprimos siempre por carencias. El otro día fue el partido de Real Madrid-Barcelona, ¿no? ¿Viste a gente jugando a los videojuegos cuando estaba viendo el partido? No, porque estaba entretenido, no tenían carencias. Emocionalmente estaban en ese momento estables. La adicción se produce por carencias. Los jóvenes se afianzan porque tienen menos técnicas de afrontamiento, son más vulnerables. Se produce por el aprendizaje vicario y porque tengo el efecto inmediato. Pablo, ¿te sorprende esa evolución? En principio no. A mí lo que me sorprende es el aspecto positivo de que ciertas drogas que entraban por España de manera masiva, de hecho los puertos de entrada de la cocaína y la heroína, etcétera, eran por una parte en el norte de Holanda y por otra España, que ahí haya habido una reducción. Pero no me sorprende en absoluto lo que está diciendo César de esta dependencia a las tecnologías, a los juegos, a las emociones rápidas, en este caso, a las recompensas. Y yo lo que sí percibo en los jóvenes y me preocupa es en relación a tanto el... Fijaos, yo ayer paseaba así de noche, sobre las 9, por un descampado cerca de mi casa, donde tradicionalmente había botellones. Y en vez de encontrarme un botellón de gente bebiendo, lo que me encuentro son botellones tecnológicos. Un grupo de amigos, cada uno con su teléfono, jugando a un juego. No sé si colectivamente o cada uno con su juego. 10 o 15 chicos sentados en el frío de la noche, cada uno con su teléfono, jugando y de vez en cuando comentando alguna cosa. Me parece una cosa muy curiosa. Y lo que percibo en los jóvenes es, debido a esa cantidad de estímulo que pueden encontrar en la tecnología o a veces en las drogas, pero ahora hablo sobre todo de la tecnología, yo percibo en los jóvenes universitarios en particular, que son los que yo más observo, a veces falta de foco, falta de concentración, falta de lectura o lectura superflua. La creencia errónea de que uno puede hacer multitask. Es decir, que tú en una clase puedes encontrarte un chico que está escribiendo un WhatsApp y tú le dices, oye, por favor, atiende. Y dice, no, pues te estoy escuchando perfectamente. Y se creen que realmente su cerebro es capaz de hacer con un nivel de calidad igual 2 o 3 cosas a la vez. Eso del multitask es un grave error. Y a partir de ahí, creo que como último elemento y como colofón, a veces también estamos perdiendo la civilidad y el civismo. Y este hecho, tú estás hablando con alguien, imagínate yo contigo, y de pronto, estás hablando, yo saco mi teléfono, me pongo a hacer así, y eso a veces en clase lo puede ver en alguna gente y no es consciente de que está cometiendo una falta además punible en el ámbito de una clase, y que es estar disperso. Así que creo que esas cosas se deben a que la tecnología ha llegado hace muy poco y a que tenemos que tal vez aprender a reeducarnos o a educarnos en usos compatibles con la vida normal y con el civismo. José María, tú como experto en este caso, has hecho referencia antes a ese estudio, las drogas que han descendido, las que se usan más, ansiolíticos, aquí tengo algunas que se están tomando, los somníferos. ¿Qué adicción crea? ¿Qué perjuicio pueden crear? Ese efecto inmediato a corto plazo se produce, seguro, por vía química, pero hay unas consecuencias y se paga. Claro. ¿Cuáles son? Si me permites un concepto previo. ¿Qué es una adicción? ¿Qué es una dependencia? ¿Por qué se produce en unas personas y en otras no? Fundamentalmente, como decía hace un momento César, hay una recompensa inmediata. Esa recompensa, ese placer, actúa sobre circuitos cerebrales muy específicos, en el área mesolímbica, una zona del cerebro donde radican los controles de supervivencia de los seres vivos superiores. Ese placer, si lo obtenemos con una benzodiazepina, con una bebida alcohólica, con lo que sea, lo recordamos y entonces queremos volverlo a reproducir, con lo cual empezamos hábitos de consumo de lo que sea, o de juego o de tipo tecnológico. Y esos hábitos
producen en algunas personas vulnerables, no sabemos todavía en último extremo por qué unos sí y otros no, igual que no lo sabemos en muchas enfermedades, producen unas alteraciones en la química cerebral. Las neuronas se comunican a través de sustancias químicas y esas alteraciones químicas se hacen estables, igual que una persona no es alérgica y mañana sí lo es, o hoy estoy bien y mañana tengo una enfermedad, se producen alteraciones en el cerebro. Y esta es la enfermedad adictiva. ¿En qué se caracteriza? En que la persona busca esa sustancia, ya no tiene capacidad muchas veces de afrontar los problemas de la vida cotidiana sin la búsqueda de esa sustancia, porque lo que inicialmente era placer, ahora empieza a ser ya una forma de no sufrir, una forma de evadirse de una realidad que le agobia, y al final repercute en otros aspectos de la vida. Es decir, cuando se consume algo o se juega a algo, tienes problemas por ese consumo, por ese juego, lo sabes, quieres controlar y no puedes, estamos hablando de una adicción. En las nuevas tecnologías o en las pastillas que nos encontramos a jóvenes que progresivamente van desconectándose de su realidad y al final algo que no era tan importante en su vida se transforma en el primum mode, en lo más importante. En este caso en concreto, el alcohol, el tabaco siguen estando ahí, pero también medicamentos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo afecta? ¿Qué daños producen? Depende de cada sustancia, pero las benzodiazepinas que están... Pensemos que en España más de 11 millones de personas tomamos benzodiazepinas en algún momento. Son típicos tomar un ansiolítico para un momento de un problema grave de enfermedad, de muerte familiar o de alto dolor. Luego hay muchísima gente que lo toma porque tienen patologías mentales, como transmitía anteriormente Pablo. Son patologías, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos esquizofrénicos. Son personas que lo necesitan para su día a día. Y esto, pues bueno, son medicamentos y tomados de forma natural, con un control, no pasa nada. El problema es cuando ya no lo tomo de forma natural, sino cuando recurro a ellos para evadirme y para no sufrir sin afrontar la realidad. En ese momento va a repercutir de forma muy diferente, generalmente con un enlentecimiento de las actuaciones de la vida, con una pérdida de memoria, con menor concentración, con menor grado de atención. Y esto en las benzodiazepinas. Si hablamos de alcohol, pues tendremos intoxicaciones, conductas violentas, accidentes de tráfico y otras muchas cosas. Si hablamos de ludopatía, pues pérdidas de economía, pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas en los estudiantes de capacidad de afrontar los estudios. Es decir, cada droga tiene unas repercusiones, pero al final cada uno tiene que valorar si repercute físicamente, psíquicamente, en el entorno familiar, en el entorno social, a nivel económico, a nivel laboral o educativo o incluso a nivel judicial. En esas áreas actúan las sustancias, hay que analizar en cada persona cómo actúa y valorarlo, porque la tendencia natural, y termino, es minimizar la realidad. Todo el mundo lo hace, por una vez no pasa nada, yo controlo, no hay problema, lo dejaré mañana, pero el día a día es que cada día vamos empeorando. A mí me llegan pacientes que dicen, dame una oportunidad, digo, pero si llevas 5 años, si lo has intentado, ¿por qué no controlas? ¿Por qué ahora sí? ¿Qué va a cambiar? Y esto se lo tienen que preguntar. ¿De parece? Este consumo en concreto, estos medicamentos, me llamaba la atención, sinceramente, cuando he visto el informe de este consumo de sustancias entre jóvenes de 14 y 18 años, por ejemplo. Yo me he sorprendido, estábamos hablando de empezar el programa. El consumo de drogas, el experto es el doctor, va muy asociado también. Tenemos que recordar que las personas somos seres individuales, pero seres sociales, que vivimos en sociedad, aprendemos en sociedad y sentimos y nos emocionamos en sociedad. Y las drogas también van unidas a la sociedad. Cuando se ha empezado que si hay aumento, por ejemplo, de suicidio, realmente, estadísticamente, hasta este año, a mediados de este año no vamos a saber los informes. Sabemos que hay más ideas autolíticas, autolesiones, sabemos que han habido por el COVID. ¿Qué ha pasado realmente con las drogas? ¿Por qué ha bajado la cocaína? ¿En la sociedad ya no le gustan esas drogas? ¿A los jóvenes no les gusta? ¿O realmente era porque la cocaína se tomaba en un espacio lúdico, festivo y grupal? Yo creo que es eso. Por eso ha bajado la cocaína. En casa,
sin ambiente festivo, ¿qué es lo que crea adicción? Pues estas drogas legales, algunas de posible uso ilegal, como en los ansiolíticos, en un espacio que no es festivo, no es lúdico y no es social. Me ha sorprendido que el efecto, eso sí me ha sorprendido, que en dos sociedades, digamos, ricas del mundo desarrollado como España y Gran Bretaña, como decía el doctor, la respuesta en el periodo pandémico ha sido que en España ha bajado el consumo de alcohol y en Inglaterra ha subido el consumo de alcohol. Es una cosa curiosa, porque durante la pandemia, a nivel global, sí se ha experimentado un auge en la demanda del consumo de alcohol, en la demanda de alcohol. De hecho, conozco a personas que trabajan en la exportación y a veces exportan alcohol, y de cara a la Navidad pues había un auge de los precios, porque ligado a un auge de la demanda extraordinario, ¿no? Y así que el consumo de alcohol, que está tan establecido en nuestra sociedad, sin embargo ha bajado durante este periodo. La pregunta es si debería haber una ley seca en el entorno español. Esa es una pregunta que ha estado ahí en la mesa de los políticos mucho tiempo. ¿Debería prohibirse el consumo de alcohol, hablo de alcohol duro, de alcohol de más de 40 grados, no de la cerveza o incluso del vino, que ya hubo un debate grande en el pasado si el vino era un alimento o el vino debía ser considerado una droga? Recuerdo en aquella lucha como los productores de vino se criticaron duramente a la ministra Salgado, en aquel momento socialista, porque iban a colocar el vino como si fuese el vodka o el whisky, como una bebida dura. Yo creo también que ahora, en el entorno en el que vivimos, hay unas tendencias de estilo de vida saludable. Nuestra sociedad es una sociedad en la que sabemos que tenemos una esperanza de vida muy larga. También es cierto que durante la pandemia se han comprado muchas bicicletas ciclostáticas y muchos equipos deportivos, y mucha gente ha adquirido hábitos deportivos que ahora ha mantenido después, una vez que ya uno puede salir a hacer deporte o ir a un gimnasio. Es decir, que también durante la pandemia, aparte de vicios no positivos y del sedentarismo y tal vez la obesidad que va ligada a ello, también se han adquirido por contra vicios, o se han adquirido hábitos muy positivos. Vamos a dos cuestiones más. Sí, es una matización. Sí. Cuando hablamos de alcohol, es verdad que ha bajado, pero yo no quiero ser muy positivo en esa pequeña bajada de 2 puntos en el consumo de jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos tan normalizado el alcohol en nuestra sociedad que no se imagina uno una fiesta ni ninguna cosa sin que hubiera alcohol. Ayer, hablando con un médico ecuatoriano, decía: si no puedes, ¿para qué me invitas? Es decir, si no va a haber alcohol en la fiesta, ¿para qué haces esta fiesta? Es decir, estas realidades hay que tenerlas presentes, porque un 40% de nuestros jóvenes de 14 a 18 años tienen en algún momento intoxicaciones y consumos compulsivos de alcohol de más de 5 unidades de bebida, más de 50 gramos en 2 horas. Es decir, y esto ocurre, y a los 18 años el 44% se han emborrachado en los últimos 30 días alguna vez, con lo cual tal vez no sea el momento, pero el alcohol merece un debate y hay que desnormalizar. No diría yo prohibir, sino sacar de nuestra normalidad social, cultural y familiar la bebida alcohólica. Y también merece la pena apuntar en ese otro segundo debate social, y es que mientras nos estamos aquí, y socialmente, y los políticos también, todos luchando contra las drogas legales, y por supuesto porque no entren y se afiancen las drogas ilegales ligadas a la corrupción, a las mafias, es decir, al crimen organizado. Por otra parte, hay un debate en el que una capa social y algunos partidos, y diría que algunos partidos de izquierda, por todos conocidos, pues se propugna la liberalización y el uso del cannabis. Es un fenómeno muy curioso en el que ya tenemos una plétora de drogas legales que generan unos males sociales colaterales importantes, pero al mismo tiempo es progre, es moderno posicionarte del lado de la legalización, por ejemplo, del cannabis. Hemos visto en un país como, por ejemplo, Estados Unidos, como hace tan solo 3 años o 4 años, un solo estado donde era legal consumir cannabis. Ya creo que son 8 o 10 estados. En Europa, solo en Holanda se podría consumir legalmente cannabis en algunos sitios, y ahora pues digamos que se está extendiendo la aprobación y el uso social de lo que es otra droga, otra forma de tabaquismo, si quieres verlo así, pero incluso con efectos secundarios peores que el tabaco. Dos cuestiones para terminar. Una, les voy a pedir tratar en acabar este tertulia, este debate,
en positivo, haciendo propuestas, ¿no? Y luego quiero reservar los últimos 10 minutos para una cuestión distinta, muy especial, aunque los protagonistas son dos jóvenes, pero dos jóvenes que, bueno, yo creo que la juventud en general tiene una actitud fantástica, fenomenal, y si no, escuchen ustedes a estas dos chicas que van a oír a continuación su nivel de compromiso y de preocupación por una cuestión muy concreta. Pero vamos a terminar, yo decía, César, o sea, haciendo propuestas en positivo, útiles para las familias o para los educadores. Yo decía al principio que las medidas de que haya psicólogos, planes de acción son importantes, pero también hay que analizar por qué se llega ahí. Es decir, lo que es quién educa, que ya no son los padres y los profesores, educan las nuevas tecnologías también, ¿no? Educa la televisión, hay ciertos programas que, bueno, es absolutamente demencial. Y ciertas cuestiones en este ámbito. Bien, y yo hablaba de valores, de la necesidad, no justo cuando ya se llega solo, cuando se llega a esa situación, sino la trayectoria, el día a día, de esos valores, de lo importante, no de lo urgente, que también, sino también de lo importante del día a día. César, ¿cómo acabamos? Pues hay que, en primer lugar, siempre hay que tomar conciencia cuando tenemos una dependencia, un trauma, un problema de salud mental. Lo primero es tomar conciencia y a partir de ahí tomar técnicas de afrontamiento. La juventud tiene una cosa buena, está muy educada en valores, tiene una cultura de educación en la paz, porque es verdad, un compromiso en la igualdad, en el medio ambiente. Entonces, todo eso hay que fortalecerlo. Haría falta buscar y educarlo en la frustración. Cada vez más es necesario, se ha hablado, la importancia de meter en la educación familiar, en el contexto educativo, en el comunitario, la inteligencia emocional, habilidades básicas como la empatía o la asertividad, hay que potenciarlas. Y a mí me gustan mucho los clásicos, me gusta mucho la filosofía y me gusta mucho Aristóteles. Y Aristóteles decía que las personas tendemos a buscar la felicidad a través del autoperfeccionamiento. Yo creo que en este siglo XXI una de las asignaturas pendientes es educar para que la persona sea feliz. Para que sea feliz, pero también hay que educar para que afronten los problemas y las dificultades. Y siempre se ha dicho, José María, y es importantísimo, las redes, ¿no?, de protección, es decir, los amigos, el equipo de fútbol con el que juegas o con los chavales que te vas a hacer deporte, la familia, es decir, esos entornos que te ayudan seguramente a tener una vida mejor y a que detecten que igual te estás metiendo en un problema, ¿no? Imagino tú como profesional, a veces te llegan por el entorno, ¿no? Sí, pero el entorno es importantísimo, son sus amigos, son sus colegas y pueden dirigir mucho la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Pero yo quiero levantar, si me permites, una esperanza de que las familias somos el núcleo fundamental de educación de nuestros hijos. Los jóvenes viven en un entorno familiar que, en mi opinión y en mi experiencia, es vital. Cuando la familia educa en el cariño, en el respeto, donde se escuchan las necesidades, porque a veces preguntamos pero no escuchamos, cuando compartimos tiempo, cuando compartimos ocio, cuando estamos pendientes de aquellas cosas que les están agobiando, cuando conocemos a sus amigos, cuando educamos en valores éticos y morales y cuando damos ejemplo con nuestras actitudes, cuando no somos tolerantes con el consumo, pero tampoco nosotros consumimos, no haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Cuando hacemos todo esto, vamos a conseguir que nuestros hijos tengan esa capacidad que estábamos hablando, que comentaba en este momento, y que sean jóvenes educados en la libertad, en valores, como comentábamos, y que pueden ser capaces de tener metas. Y cuando una persona tiene metas, cuando un joven tiene una meta, como decía Nietzsche, sabrá cómo alcanzarla. Pablo. Bueno, en primer lugar, el entorno es verdad que es corrosivo. Sabemos que Cáritas publicó recientemente un informe donde digamos que reflejaba cómo la pandemia nos pasa una factura social, cómo ha dejado a 2 millones más de hogares en riesgo de exclusión. Y el riesgo de exclusión implica hogares donde, como digo, hay una relación entre el trastorno mental y el nivel económico, el bienestar en las familias.
Hay una relación entre el nivel económico y la brecha digital, que hemos dicho que es también una vía de separación y de inequidad en la sociedad, una sociedad como la nuestra que pretende ser igualitaria. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho José María, que es en la familia, en el entorno de la iglesia o, por qué, en una universidad, donde tú puedes encontrar los referentes, hablo de un joven, referentes respecto a valores, respecto a ejemplo, que son, yo creo, las dos vías fundamentales: transmitir con la palabra y transmitir con el ejemplo, como decía José María, tanto en casa como puede ser cerca de una iglesia o cerca de una universidad, para que los jóvenes por sí solos, como tienen un sentido natural de la decencia, de la honradez, pues se decanten por lo bueno, por la salud, digamos, por la atención al prójimo y por emprender vías positivas de mejora personal y de mejora social versus una vía autodestructiva que lleva al aislamiento, que lleva a la soledad, que lleva a la autodestrucción y que lleva al sufrimiento de esas personas, sea por una adicción química, por una adicción a una droga, como por las otras de las que hemos hablado aquí. Y cómo no, hay que hacer una llamada para, ahora que el tabú del suicidio empieza a desaparecer y la sociedad española y los medios en particular parecen querer afrontar esta lacra de una manera más madura, más abierta, más transparente, pues contribuir a mantener abierto el oído y el ojo, porque en nuestro entorno, seguro que en nuestro entorno hay personas con la propensión de caer en un ciclo pesimista, por decirlo así, que desemboque en algo más traumático. Estaba pensando cuando hablabas de esa solidaridad de los chavales, pues eso, por ejemplo, la labor de voluntariado. Algunos ejemplos que hemos tenido, esos chavales, algunos estudiantes, por ejemplo, universitarios nuestros, pues que buscan ese rato libre para estar echando una mano en Cáritas, o a personas, tengo una imagen en la cabeza de chicos y chicas en Cartagena ayudando a personas discapacitadas y ancianos, sacarlos en época de pandemia, y la verdad es que es una auténtica maravilla, y ese tipo de valores y de ejemplo, potenciándolos, como hacemos aquí en esta casa, es un bien indudable. Y yo quiero terminar, decía, con algo de lo que hablamos la semana pasada, que están ahí en todos los medios de comunicación, no tiene nada que ver con esta cuestión, pero sí que el hilo conductor van a ser dos jóvenes, dos chicas, con las que hemos hablado. Permanentemente estamos teniendo informaciones de si en una zona lejana, no, relativamente lejana, pero que nos afecta, en Ucrania, va a haber una intervención militar y puede ser el inicio de una guerra siempre terrible, y esta podría serlo muy mucho o no. Hemos localizado, nos echa una mano ahí Pablo Blesa, a una estudiante cuéntanos, del máster. Sí, en concreto esta chica, Julia, ¿sí? Es estudiante del máster en European Union and Human Rights. Ella tiene familia en España, pero ha venido expresamente a cursar su máster con nosotros. Y también contamos con una trabajadora, Alona, que está trabajando en la Escuela Superior de Idiomas como profesora y como apoyo, que ella, sin embargo, es de una familia inmigrante de hace 26 años a la región de Murcia. Es una chica que ha crecido en España, que ha crecido en Murcia, pero que tiene familia, abuelos, tíos, etcétera, y por supuesto se siente también en buena parte ucraniana, a la vez que española y que murciana, y pues estas dos personas sufren, ¿no? Yo creo que sufren, podemos decir que están sufriendo y se están sintiendo muy afectadas por la situación que afronta su país. Vamos a escucharla, yo creo que es francamente interesante. Hemos hablado con ellas, con Julia y Alona, dos chicas ucranianas que nos han contado lo siguiente. Nosotros siempre hablamos de esta situación y sí estamos muy preocupados. Y claro, cómo no me va a preocupar esto, lo que está pasando hoy en día. Aparte que tengo toda mi familia, bueno, parte de mi familia viviendo en Ucrania, y la verdad que me preocupa muchísimo. Bueno, tengo mis abuelos, entonces la verdad que hoy en día la comunicación es muy pobre. No comentan todo lo que realmente sucede en el país. Entonces lo único que sabemos es que Rusia, bueno, pues enseñan cosas que no son, simplemente para obtener la agresión de la gente. Yo creo que Rusia no quiere ahora coger Ucrania todo país, pero el motivo primero es que Rusia no quiere tener NATO
y Europa en la frontera de Rusia, sí, eso es el problema. Ucrania ya decidir que esto es un país europeo y nosotros no queremos unir con Rusia o muchas relaciones con Rusia. Sí necesitamos amigos fuertes y nosotros pensamos que este amigo es Europa. Y por nosotros esperamos mucho ayuda de Europa. Bueno, al menos yo tengo nacionalidad española y vivo aquí muchos años, casi toda mi vida, pero igual que lo he deseado antes de conseguir la nacionalidad, o igual que mis amigos, mi familia, es tener los mismos derechos que tienen los europeos, el poder viajar, el poder sentirte más libre, en este caso. Simplemente pedimos eso. Y ya que estamos pegados con los países europeos, sentirnos más cercanos y que no siempre estemos amenazados y el pensar qué va a pasar el día de mañana. Yo creo que en estas semanas próximas no va a estar ningún conflicto real, porque eso es no primero y no es última vez cuando Rusia tiene su militaria en la frontera de Ucrania. Un montón de amigos míos, amigos de otros amigos míos han ido a la guerra, algunos de ellos han fallecido con 18 o 20 años, por lo tanto es un recuerdo bastante oscuro. Ahí, Pablo, yo son testimonios francamente buenos y me quedaba con tres ideas. Yo, no habrá guerra por ahora, la tensión es permanente y piden más Europa. ¿Qué puede hacer Putin con la fuerza actualmente desplazada y frente a la amenaza exhibida y al hecho de que ayer el ministro de Exteriores americano, Blinken, en un documento que no hemos visto, que no se ha publicado, le ha dicho, pero sí, él en rueda de prensa ha declarado que se le ha dicho a Rusia que no tiene derecho a vetar que un país independiente como Ucrania pueda decidir eventualmente acceder a la OTAN o a la Unión Europea. En este caso América ha hablado solo, obviamente, de la OTAN, por tanto que no se le da a Rusia ningún tipo de garantía en ese sentido, ni se pliegan a los dictados de Rusia, ni sobre Ucrania ni sobre ningún otro país, así como que no van a desmilitarizar y abandonar otros países del este. Entonces, ahora Putin dice que va a estudiar el documento, pero en realidad es verdad que podría desencadenar la operación militar. ¿Y en qué puede consistir? Hay tres posibles jugadas de Putin. Una, algo tan sencillo, militarmente hablando, sin causar víctimas, como entrar a Donbass. Rusia ya está en el Donbass. Rusia ha armado, entrenado y tiene una fuerza no con parche presente en esa región, en esas dos regiones rebeldes, Donetsk y Lugansk, en la zona del Donbass. Entonces podría entrar ahí, no habría muertos, no habría nada, pero metería las tropas y se anexionaría de facto estas dos regiones, despedazaría un poquito más y disminuiría un poquito más Ucrania. Otra cosa que podría hacer es, ya tiene esa zona rebelde controlada, crear un territorio, un corredor de unos cientos de kilómetros conectando Crimea con el Donbass, por la frontera. Agarraría un tramo de terreno. Y otra mucho más violenta, peligrosa, pero que los británicos dicen que es la opción que Putin va a tomar, es desde Bielorrusia invadir y controlar y acceder a la capital de Ucrania, dar un golpe de Estado y colocar a un gobierno aliado de Rusia en el territorio. ¿Y tú crees que va a ocurrir? No, yo creo que esta última versión, esta última ideación o hipótesis británica y de otras personas, otros expertos, yo creo que no se va a producir. La veo demasiado peligrosa para Rusia y tendría un coste mayúsculo, ya no solo económico, sino también, obviamente, en términos militares, porque entonces América, Gran Bretaña y Europa, pues y la OTAN en particular, no tanto la Unión Europea, suministrarían, entrenarían y dotarían mucho más al ejército ucraniano para combatir y matar muchos más rusos. Vamos a ver, ojalá que no se produzca nada de esto y que no tenga lugar, aunque ya han escuchado ustedes a Julia y a Alona, a las que les demos las gracias desde aquí por hacer esa, siempre es complicado hablar de algo que les toca tan de cerca y tan difícil como es esta cuestión. Vamos a seguirla, seguro, en las próximas fechas.
César, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, José María. Muchas gracias. Encantado de contar con nosotros. César, un placer, Pablo. Muchas gracias. Y Pablo, Un gusto. igual, encantado. Gracias. Buenas noches. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias, buenas noches.